Hola, buenas tardes. Hoy les vamos a hablar sobre la falta de recursos digitales en las escuelas. Presentan la compañera González Horta María de los Ángeles y una servidora, Ilse Cristina Pérez Cortés. Bueno, como ya nos platicaba nuestra compañera Ilse, vamos a hablar de la falta de recursos en las instituciones. Para puntualizar mejor, vamos también a hablar sobre los docentes que no están capacitados para poder utilizar dichos instrumentos digitales. También se podrá hablar de la gestión en las escuelas para adquirir o capacitar a los docentes. Para contextualizar más nuestro tema, nos basamos en una institución en específico. En este caso agarramos la de mi escuela de práctica, que es la secundaria Dr. Gustavo Vaz Prada, que está ubicada en Atizapán de Zaragoza. Esta escuela se encuentra ubicada, como lo acabo de mencionar, en Atizapán de Zaragoza. Está sobre la avenida que va de Vía Corta a Morelia. Es una institución donde cuentan con 3 grados por año, es decir, cuentan con 9 grupos. Sus grupos son aproximadamente entre 45 y 50 estudiantes. Ellos sí cuentan con una sala de cómputo y cuentan con los recursos digitales necesarios para poder impartir clases en todos sus salones de manera digital, dándoles presentaciones, diapositivas y todo eso. Aquí la problemática que hay no es tanto que no tengan el recurso, porque lo tienen. Aquí el problema es que no les dan mantenimiento a los recursos que ya tienen, como lo son los proyectores. Los proyectores están instalados en la parte de arriba en cada salón, pero como no los usan porque los docentes también no están capacitados, simplemente se han quedado ahí olvidados y se llenan de polvo. Entonces, cuando uno realmente quiere utilizarlo, pues los proyectores no funcionan adecuadamente. También la sala de cómputo con la que ellos cuentan, los estudiantes no la utilizan por lo mismo que las computadoras no están actualizadas y no hay quien les dé un mantenimiento. Eh, Otra cosa es, como lo acababa de mencionar, los docentes. Los docentes no están nada capacitados para hacer ese tipo de uso de esas herramientas. Por eso es que se han ido como que olvidando ahí y están como de decoración prácticamente. Bueno, las posibles soluciones que damos a esta problemática fueron gestión de institución, capacitación de docentes y áreas de computación funcionales. Como lo acaba de repetir mi compañera Ilse, para esto se necesita a toda una comunidad, tanto como directivos, docentes, estudiantes y también a padres de familia. ¿Por qué a padres de familia? Estos serían un gran apoyo, ya que si una comunidad se une con una escuela, podrían ser mejor funcionamiento a los equipos. No sé, una posible solución es que hablen con los padres de familia y cualquier padre de familia que esté capacitado dé un pequeño taller a los docentes o de tal manera que dé mantenimiento a dichas computadoras y a dichos cañones. Las aulas funcionales. Esto nos lo repite mucho nuestra compañera Ilse, que solo están de decorativos. Entonces no se le está dando un uso apropiado a los instrumentos que tienen las escuelas. Entonces para esto se podría ayudar a que se le haga mantenimiento mensualmente o cada 3 meses, así lo requiera cada equipo. Gestión en la escuela. Lo que nosotros proponemos o se espera es que la gestión en la escuela mejore. ¿Por qué? Porque no están gestionando el mantenimiento adecuado de estas herramientas digitales. También deberían de hacer una buena gestión en la cuestión de crear o fomentar los cursos para que los docentes estén capacitados tanto en crear ellos herramientas digitales como utilizar las herramientas que ya tienen en las instituciones.
como son pues obviamente las aplicaciones, el uso de redes sociales para poder comunicarse y compartir información con los estudiantes y obviamente pues el simple hecho de darle mantenimiento a a las computadoras y a los proyectores que contienen en su institución. Bueno, también la escuela, al poder gestionar, esto podría facilitar el empleo de las computadoras en la institución, ya como nuestra compañera Ilse no le dan un mantenimiento adecuado, estas a lo largo del tiempo tienen una fecha de caducidad y pues dejan de funcionar, se traban más y esto, pues sí, como tal deja de funcionar la máquina en total y es una pérdida hacia la institución, ya que se compraría o se gestionaría para que dieran nuevo equipo. Entonces es muy importante que los directivos tengan esto en cuenta, que cada computadora tiene un ciclo de vida y puede acabar en cualquier momento si no le dan el mantenimiento. Es como si fuera una pila. Una pila, con nosotros no la utilicemos o la guardemos, sigue gastando la batería. Es igual como si fuera una computadora. Si nosotros no la utilizamos, al momento que la queramos utilizar, ya dándole el mantenimiento adecuado, pues esta se va a trabar, va a tener problemas y esto pues presentará un conflicto para los estudiantes que las estén utilizando. Capacitación para los docentes y estudiantes. Este es un tema muy importante porque ese es uno de los motivos principales que los docentes dan para que los estudiantes no vayan a sus salas de cómputo. ¿Por qué? Porque ellos dicen, no los dejo entrar a la sala de cómputo porque las van a descomponer y ni yo sé usarlas, ¿no? Eso es como que lo que dicen. Entonces sería muy importante que los capacitaran tanto a docentes como estudiantes del uso correcto de la computadora. Esta es una herramienta como que muy básica de utilizar actualmente, pero que no todos tienen acceso a ella. Entonces, y que por miedo no la utilizan. Obviamente, pues como lo había comentado mi compañera Mari anteriormente, la escuela es un gasto que hace con las computadoras y si se llegan a descomponer, pues implicaría muchísimo gasto el mandarlas a reparar o adquirir nuevas. Bueno, también como lo menciona mi compañera Ilse, los docentes tienen miedo a que los estudiantes, las, bueno, sí, las estudiantes causen un problema hacia la computadora, pero también nosotros como docentes nos ponemos barreras. ¿Por qué? Porque con las tecnologías podemos hacer infinidades de cosas. Podemos proyectar una mejor visualización de contenidos temáticos o de cualquier otro contenido, este, bueno, de cualquier otro contenido que se pueda ver. Por ejemplo, una línea del tiempo, que puedan ver cómo están las caras de un prisma, todas sus partes se van delimitando y esa es una parte que el estudiante pierde. También la manipulación del instrumento de computación, también eso lo pierde, porque hoy en día los estudiantes cuando se enfrenten a la vida diaria les van a pedir que por lo menos sepan utilizar una computadora. En cualquier trabajo o en cualquier trabajo te podrán pedir un documento que saques de tu computadora y lo imprimas. Por ejemplo, no sé, los antecedentes penales. Los estudiantes tienen que manipular la computadora y entrar a cierto sitio para poder bajar eso. Entonces, eso se va perdiendo el estudiante conforme no se utiliza. También la capacitación del docente no solamente se tiene que centrar en cómo se utiliza la computadora. Desde mi punto de vista, también tiene que haber una capacitación a aplicaciones que puedan ayudarles en su clase en dar los contenidos. Por ejemplo, quiz, eh, los juegos que hay para las actividades educativas. Eso también es muy importante, ya que
al estudiante le muestras otra manera de enseñar. Por ejemplo, si hablamos de un quiz, podemos enseñarles de manera más divertida, ya que esto puede hacer una competencia. Entonces eso también se va perdiendo. Y también es importante que que los docentes no se centren nada más en vamos a enseñarle cómo se utiliza Word, PowerPoint, Excel. Yo siento que hay que explorar nuevas aplicaciones. Hay millones de aplicaciones que se pueden explorar y ya no son Word, PowerPoint y Excel. Porque también se pierde mucho la de Publisher y es una herramienta muy importante y la dejamos de lado. Entonces yo siento que también hay que tener una capacitación o talleres o cursos pequeños para que los docentes puedan transmitir eso a los estudiantes. No sé, un curso que diga mmm, creación para los contenidos en quiz o creación en otra plataforma que no sea PowerPoint. Que nuestra compañera Ilse nos dirá 3 plataformas más donde puedan hacer presentaciones que no sea PowerPoint. Podríamos utilizar Canva, podríamos utilizar también incluso Photoshop, nos podría servir mucho para utilizar, podríamos agregar animaciones a lo que es nuestra información. Simplemente lo que estamos haciendo aquí, estamos utilizando dos aplicaciones, estamos utilizando PowerPoint y estamos utilizando iMovie para editarlo y por último pues YouTube para compartirlo y hacerlo llegar a más personas. El aula de cómputo yo creo que es básicamente lo que hemos estado hablando y yo creo que es un claro ejemplo. Digo, obviamente hay más, porque por ejemplo también podría estar, se me ocurre, ya varias instituciones cuentan con auditorios, aunque sean pequeños, pero cuentan con uno y pues ahí también utilizan varios recursos digitales para poder implementar cátedras o cursos, pero nosotros aquí quisimos centrarnos más a una aula de cómputo, que sí es algo como más ya 100% que tienen todas las instituciones, pero que desafortunadamente, como lo hemos venido mencionando, no entran los estudiantes porque los docentes no lo permiten, por lo mismo que ya mencionamos, que por todo el miedo de que lo descompongan o simplemente no le han dado el mantenimiento adecuado, sobre todo ahorita por la pandemia que estuvieron 2 años rezagadas esas computadoras, pues no tienen el software actualizado, no están limpias, físicamente no están limpias y todo eso polvo que entró en esos 2 años, pues obviamente las ha hecho prácticamente obsoletas. Bueno, también centrándonos más en lo que es la aula de cómputo. ¿Quién la puede dirigir? Se buscó información sobre el perfil del docente de cómputo y no existe como tal un perfil. Solo el plan dice que tiene que dar mantenimiento y tiene que seguir un programa de contenidos. Para mí yo siento que es muy pobre eso. ¿Por qué conformarnos con 3 aplicaciones de usar? Cuando en instituciones privadas les enseñan a crear códigos. ¿Por qué no cambiar ese sistema de solo 3 aplicaciones y las básicas? Y aparte no solamente esas tres aplicaciones, ni siquiera las enseñan al 100%. O sea, esas tres aplicaciones que es, digo, el super básica, Word, para hacer todos tus trabajos, ¿no? Pero ni siquiera se las enseñan como bien, sino es como nada más, pues ahí medio cambiar letra, el margen, o sea, como que cosas básicas. Muchos en la actualidad pues llegan a la universidad sin saber cambiar el color de la hoja, por ejemplo, ¿no? Porque pues en casa no los dejan tampoco practicar porque el mismo padre de familia también tiene el mismo temor que están en las instituciones, de no toques la computadora porque la vas a descomponer o te vas a meter a navegar a internet y pues quién sabe qué vas a ver, ¿no?
Entonces todos esos miedos pues han hecho que los limiten y efectivamente, como menciona la compañera, en instituciones privadas, ahí los ponen incluso hasta programar, ellos mismos crean sus juegos. Nosotras comentábamos algunas aplicaciones que ya existen, pero a ellos los ponen a crear sus propios juegos, a crear su propio contenido y en cambio en escuelas pues públicas es no entres, no esto, no, no aprendas, no, no crees, o sea, quédate como en tu mundo cerrado, ¿no? Y pues desafortunadamente eso lo tenemos que cambiar, tenemos que volver esto más amplio y pues a seguir con las herramientas digitales. También podemos implementar nuevo contenido, o sea, que no sea cerrado, que no sea un ciclo. Por ejemplo, en el mismo Word ni siquiera sabemos ponerle sangría. Yo ni existía. Cuando llegué a la universidad yo dije, ¿qué es la sangría? Porque nunca en en una aula de cómputo me enseñaron a ponerle sangría. También, no sé, a cambiar el formato. También se pierden muchas cosas fundamentales de esas tres aplicaciones. De la educación en la pandemia del COVID-19. Bueno, cuando llega la pandemia y todos estamos confinados y tenemos que entrar a dar clases digitalmente, para un docente, la de qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer y cómo voy a mantener a mi grupo. Sí, hubo muchas adversidades, muchas barreras, que los estudiantes no tenían computadora, internet, etcétera. Eso tuvo que ir cambiando, pero ahí comprendimos para todos los docentes que no estamos preparados para poder enseñar de otra manera que no sea presencial. Porque ya existían estas clases virtuales, ya existía todo eso, pero los docentes no estábamos preparados para ir al 100% virtual. No sabíamos cómo manejarlo, no sabíamos cómo podemos llevarlo a cabo. Y eso es lo que nos afrontamos. Yo principalmente en mis prácticas me enfrenté a que los estudiantes no llevaran esa atención 100% que hay en una presencial. Entonces, yo tuve que crear nuevas animaciones, que lo que yo proyectaba en mis diapositivas para enseñar sea novedoso, que vayan los procedimientos bien, poco a poco. Y esto también, muchos maestros implementaron una pizarra electrónica, poner un pizarrón atrás de ellos y poder explicar desde ahí. Y también los docentes adaptaron o se tuvieron que adaptar a las clases digitales, porque no sabíamos ni cómo hacerle. Porque yo principalmente era de, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a implementar? ¿Cómo sé que mis estudiantes me están prestando la atención necesaria para poder hacerlo? Eso es lo que lo enfrentamos en pandemia. Y eso es lo que estamos dando como solución, que los maestros tengan capacitación en aplicaciones y cómo manejar la computadora o aplicaciones que puedan ayudarnos en la educación. Eso es algo muy cierto. Cuando iniciamos la pandemia, ni docentes ni estudiantes estuvimos preparados para algo así. La escuela cerró, nos tuvimos que tomar clases desde casa, para lo cual pues vuelvo a lo mismo, ni docentes ni nosotros estudiantes estábamos adecuados a eso. ¿Adecuados en qué sentido? No teníamos internet en casa, no teníamos una computadora, cada uno de los hijos en casa, por ejemplo. Hay familias en México que tienen mínimo 3 hijos y obviamente pues a veces no tienen ni una computadora. Tenían que compartir el celular de mamá, el celular de papá para tomar las clases. Otra cosa que también se vio mucho y se vivió mucho es que los docentes, muchos de ellos son adultos y no es que los esté menospreciando ni mucho menos, pero
no están capacitados en el uso de computación, en el uso de las computadoras, no están nada capacitados en el uso de compartir redes, de mandar información por Facebook, WhatsApp, Messenger, o sea, redes sociales básicas. Tampoco estaban capacitados para tomar clases por Zoom, Meet o alguna otra aplicación. Entonces, todo esto fue un proceso que tuvimos que vivir en conjunto, tanto docentes, tanto padres de familia por la economía, como los estudiantes. Y hemos ido mejorando poco a poco. Los docentes en algunos estados sí fueron capacitados, en otros no, tuvieron que buscar sus propios medios. Los estudiantes no fueron capacitados como tal, pero los padres de familia tuvieron que entrarle al quite y enseñarles a sus hijos cómo utilizar las herramientas. Poco a poco también ellos ir aprendiendo, porque también muchos padres de familia no están nada adaptados a ese tipo de funcionamientos. Y pues bueno, después de 2 años y medio hemos pues logrado aprender, hemos avanzado bastante, pero desafortunadamente no lo que requiere ya un 2022. Todavía nos falta muchísimo camino por recorrer. El uso de las herramientas digitales tendría que ser hoy un mínimo de un 50% y sinceramente no tenemos ni siquiera un 25% en cuanto a eh, pues salas de cómputo funcionales, en cuanto a docentes capacitados, en cuanto a padres de familia que cuenten con los equipos para que sus hijos puedan mm, practicar en casa, porque obviamente en 50 minutos en la escuela no lo van a aprender. Entonces ellos tienen que tener una herramienta en su casa para poder practicar diario, en utilizarla diario y pues bueno, desafortunadamente hoy por hoy esto va a seguir avanzando a paso lento. Bueno, Y pues esta es nuestras posibles soluciones. Muchas gracias por su atención. muchas gracias por su atención. Que pasen bonita tarde.